Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 10 de octubre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo del espacio de Solo Negocios desarrollan el tema de economía, y este segmento es de decisiones de política monetaria en UE. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio, en lo que volvemos al aire, pues concatenemos, ¿no? La inflación, sí, Banco de México tiene razón, sigue con una tendencia bajista, pero no depende propiamente del contexto de la política pública, sino de que no hay huracanes. Y claro, de que el gobierno no se ha vuelto loco para elevar los costos, que lo hacen de repente persistente. Este año no ha sido el caso. Y bueno, gracias, pero no es suficiente, ¿no? Luego tenemos el contexto de lo que es una economía atónita, sería la nominación adecuada, y pues ante ello un escenario sumamente complicado para contemplar la posibilidad de una mejoría sustancial. Y vamos, esa es la expectativa de lo que pudiera provocar las políticas públicas, pero la realidad es que no están las cosas para que ocurra, enfáticamente por el contexto internacional. Pero si a eso le añadimos la serie de infortunios que se reflejan en las modificaciones normativas de 2024 y 2025, más la aglomeración de políticas públicas de los últimos 20 años en un sentido irregular, ausente de certidumbre y demás, pero arreciadas por estos últimos 2 años de modificaciones normativas, todas irracionales e insensatas, pues ahí estamos con resultados endebles, ¿no? Estamos regresando al año 1300. Bueno, ahora nos vamos a la Unión Americana. En Estados Unidos, el pasado 23 de septiembre, Jerome Powell, que es el presidente de la Junta de Fondo de el FOMC, el Comité de Mercado Abierto federal de la Reserva Federal, que toma las decisiones de política monetaria de Estados Unidos, pues hace una evaluación del entorno económico y del contexto de lo que implica la toma de decisiones de la Reserva Federal. Bueno, primero que nada dice, hay una fragilidad en el mercado laboral, no está mal, pero se ha debilitado el crecimiento de empleo. Por un lado, habría que sustentar, digo, esto es comentario propio, el empleo tiene como 3 años hasta 2024 subiendo de una manera impresionante en la Unión Americana, acompañado de incrementos salariales que ha provocado que el consumidor estadounidense traiga dinero para consumir fuerte y haya sostenido la perspectiva de crecimiento, aun cuando se juraba por los más importantes especuladores del universo, llámese Warren Buffett, Ray Dalio y gente de ese calibre, pues ellos esperaban la peor recesión del mundo y no ha pasado. ¿Por qué? Creo que la mejor explicación es un contexto de consumo sólido en la Unión Americana hasta diciembre de 2024. Pero viene este gobierno que acusaba que estaba terrible la economía cuando estaba muy bien y empieza a tomar estas decisiones de política pública. Y entonces la FED dice, bueno, detectamos que el mercado laboral está frágil, o sea, se está debilitando, no está negativo, no hay desempleo grave, vamos a decirlo, pero tenemos que notar que está debilitado. Y eso es la justificación de la decisión de política monetaria de principios de septiembre de reducir la tasa de fondeo después de un año de no hacerlo. Eso no quiere decir, uno, y lo plantea Powell, que hayan descuidado el flanco inflacionario y que se haya ganado ya la temática inflacionaria. Simplemente que es más grave lo que notan en la fragilidad del mercado laboral que lo que viene la tendencia inflacionaria disminuyendo su estructura de precios. Pero que de cualquier forma el Comité de Mercado Abierto está atento a verificar lo que corresponda si necesita volver a subir la tasa en su caso, ¿no? Entonces, eso es como un principio con lo que presenta el presidente de la Fed. Powell destaca que la economía y política monetaria evolucionaron drásticamente desde 2019 con la crisis financiera global, la pandemia COVID-19. Bueno, la crisis financiera global fue en 2008, pero la pandemia de 2019
y que ha requerido que las políticas monetarias sean innovadoras y diseñadas para un tiempo de crisis. A pesar de los choques históricos y masivos, la economía estadounidense muestra un desempeño igual o superior que las otras economías avanzadas del G7. La economía mantiene su resiliencia en medio de cambios sustanciales de políticas comerciales, migratorias, fiscales, regulatorias y geopolíticas, con implicaciones a largo plazo que están en desarrollo, ¿no? Los datos recientes indican una moderación en el ritmo de crecimiento económico, con una tasa de desempleo que sube levemente, pero no está grave, y una creación de empleo que disminuye. O sea, se sigue generando empleo, pero en vez de generar un promedio de 220,000 puestos mensuales, se están generando 50,000, ¿no? Esto incrementa los riesgos a la baja para el mandato del empleo. O sea, recordemos que tiene doble mandato. Empleo, el máximo empleo, como se dice, valga el comentario, y capacidad adquisitiva controlada o contrarrestar la inflación. Al mismo tiempo, la inflación repunta recientemente con un grado alto, pero el balance de riesgos que se analiza da pauta para que la Fed haya decidido, primero nos vamos por la parte de empleo y por lo tanto bajamos la tasa. ¿Es suficiente para la mega emoción que le causa a los especuladores el tema? Pues en mi opinión no, pero a ellos les encanta especular y están especulando que sí. Entonces, pues bueno, veremos. El Producto Interno Bruto crece alrededor de 1.5% en el primer semestre del año, con una desaceleración respecto al 2.5% de un año previo. La moderación tiene que ver con una ralentización del gasto del consumidor este año. Como le digo, ha sido quien ha salido a la cabeza, ¿no? No tanto en la dimensión, porque pues, la dimensión siempre es grande y robusta del consumo en Estados Unidos, consumo compulsivo lo acusamos algunos, pero a la movilidad de crecimiento, que ya ahorita sí está ralentizada. El sector vivienda sigue débil, y aquí es uno de los temas que más se ha criticado, sobre todo por algunos congresistas del eslabón republicano, de que las altas tasas de interés es lo que tiene debilitado al sector vivienda. Y no se dan cuenta que falta inversión en el sector vivienda para construir las suficientes casas que además en un escenario de competencia contenga precios y permita la accesibilidad de la vivienda. No todo es el asunto de las tasas. Pero bueno, pues la ceguera y el ánimo de echarle la culpa a alguien siempre permea en la política. En contraste, la inversión empresarial en equipos y activos intangibles ha mostrado un repunte respecto al año pasado. Las empresas en Estados Unidos, en el contexto, dicen, bueno, pues si sí me tengo que traer algunas líneas de producción, compra maquinaria, compra algunos activos intangibles como marcas, modelos industriales, entre otros, ¿no? El mercado laboral se enfrenta a un desarrollo desafiante. Hay una desaceleración en la oferta de la demanda de trabajadores, resultado de un entorno menos dinámico y más blando. La tasa de desempleo llegó a 4.3, pero estaba en 4.2, tampoco es como que creciera mucho. Y yo insisto, la tasa de desempleo académicamente o pedagógicamente dictada es de 5%. Las ganancias de empleo en nómina se desaceleraron drásticamente en el verano, promediando hasta 29,000 puestos por mes en estos últimos 3 meses. Ahorita dije 50,000, pero ese es el dato del último dato de agosto. En septiembre no se publicó porque cree, pues está shut down el gobierno está cerrado, pues no hay su INEGI americano, ¿no? En fin, pero 29,000 puestos, pues es un nivel sumamente bajo para una economía de, no sé, 300 millones de habitantes, ¿no? Una tasa que parece ser inferior a la necesaria para mantener la tasa de desempleo sólida. No se ha repercutido la tasa de desempleo, pero con tan poco empleo generado, si así se continúa, pues muy probablemente se empiece a despuntar. La inflación cede significativamente desde sus picos de 2022, pero todavía está elevada con respecto al rango y objetivo de 2% promedio en el largo plazo. Los precios de gasto de consumo personal aumentaron a 2.7, también está alta. Ciertamente más baja que en 2022, pero ciertamente alta con respecto a la meta de 2%. Y la parte subyacente, conforme a lo que dije ahorita para México, pues también 2.9, está muy alta. Y no hay una política pública adecuada, porque los aranceles golpean precisamente en la subyacente. El reciente incremento en la inflación está impulsado por los precios de los bienes que están revirtiendo las caídas del año pasado. Los datos disponibles sugieren que este aumento de precios se debe principalmente a la implementación de aranceles más altos y no a presiones de precios subyacentes más amplias. La desinflación continúa en el sector servicios, incluyendo la vivienda. Contrario a México, que la parte de servicios es la que más repercute en inflación, acá en Estados Unidos, pues es propiamente la parte de consumo. Y entonces por ello se leería que hay una descompresión en el consumo. Para efectos mexicanos eso es malísimo, porque entonces lo que producimos, los bienes que producimos tangibles aquí en Juárez o en el país para exportarlos,
pues se ven detrimentados en consumo, pero además detrimentados por aranceles o por vaivenes con estas posiciones política comercial, ¿no? Entonces, de nuevo, el reciente incremento de la inflación está impulsado por precios de bienes que revierten lo que habría caído el año pasado. Con datos disponibles, el aumento de precios está más por aranceles que a otros elementos de la propia cadena productiva. Se considera un escenario de base razonable que los efectos inflacionarios relacionados con los aranceles sean relativamente de corta duración, representando un cambio único de precios. Este error ya lo cometimos en México en 2017 cuando el gobierno federal pensó que la gasolina, al liberarla en un pésimo momento, solo iba a impactar en precios en un solo día. Eso no pasa, señor Powell. Eso no pasa, menos en una economía tan compleja y con un proceso de producción industrial tan complejo como el estadounidense. O sea, prácticamente ningún producto en Estados Unidos, y seguramente sí habrá alguno, pero en general los productos, sobre todo principal consumo en la Unión Americana, como los electrónicos, los vehículos, los enseres domésticos y la ropa, son producidos en diferentes partes del planeta. O sea, un cachito en una parte, se revisa en otra, se va y se produce en otra parte, y luego se unen, y luego van y se revisan, y luego se va a otro lugar. Todo ese vaivén va permeando impactos arancelarios. Y uno pensaría, es que nomás hay aranceles en Estados Unidos. No. Hubo represalias, algunas se han cedido, otras se han mantenido. Recordemos una de las letanías poco conocidas, pero reales, el 1 de abril pasado, cuando Trump plantea los aranceles recíprocos. La palabra recíproco está fundamentada en que ya habían aranceles contra productos estadounidenses. Ya había sido aceptado porque estaban en niveles estructuralmente fijados para mejorar la condición económica del país determinado. Por ejemplo, México no los tenía por tener tratado. Pero no sé, se me ocurre aranceles en Europa contra determinado producto o aranceles en determinado país africano contra determinado producto. Sí, ya existían pequeños, ayudaba a ese país a mantener su proceso de producción y casi podría decir estaban negociados con la Unión Americana, pero el gobierno de Estados Unidos se hace como que no sabía, me tienes arancel, pues te pongo uno recíproco. Por eso me pareció una tontería que en México celebráramos, tanto en medios como en gobierno, que no nos pusieron aranceles. Pues ¿cómo nos van a poner aranceles si no teníamos aranceles? No puede haber arancel recíproco ante un arancel cero basado en tratado. En todo caso, nos pusieron aranceles por otros criterios en acero, en ciertas cosas como autopartes y demás, y luego no se implementaron y ha sido un desastre. Total, el tema es que sí hay aranceles, pero en el mundo. Y entonces con esa movilidad de producción, pues claro que hay repercusión en los precios. El tema arancelario no va a ser una cosa de una única ocasión, va a estar permeando. Luego también, algo que a la mala aprendió la Secretaría de Hacienda en 2017, cuando impone el incremento esto de gasolinas o libera a precios de mercado gasolinas en el momento en que estaban alzados, pues eso va permeando en el resto de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo usamos la gasolina para movilizarnos dentro de la ciudad, también la usamos para transportar mercancías, por ejemplo, en Ciudad Juárez, para que podamos comer, porque aquí no producimos los alimentos. Entonces, la repercusión no solo era en el propio criterio inflacionario del momento que provocaba el alza de la gasolina, sino en la permeabilidad que provocó en el tiempo y en los diferentes meses posteriores, subsectorialmente, las alzas que iban construyéndose. Tuvimos un escenario inflacionario, pues, de 7, 8 meses, ¿no? Y golpeó a la economía mexicana en un grave error de la Secretaría de Hacienda. Oye, ¿qué hubieras hecho? Liberar los precios en 2016. Si desde 2015 tenían la facultad constitucional de hacerlo, cuando estaban deprimidos y luego que se adaptaran propiamente las cosas a su escenario. O sea, vamos, bueno, en fin, eso fue en aquel entonces. ¿Qué hacer ahora? Concebir como una posibilidad que los aranceles sean de cambio único no es algo sensato y lo está señalando ya reiteradamente en varias ocasiones miembros de la Reserva Federal. No veo que vaya a ocurrir de esa forma, pero, pues bueno, alguien dirá, Alejandro, ¿tú qué vas a saber? Ellos son los miembros de la Reserva Federal. Adelante, be my guest. Sin embargo, es probable que sea diferente el escenario. Y eso sí lo reconoce la Fed. O sea, también así como señalan que existe la posibilidad de que sean de cambio único o una corta duración, también entienden que puede ser diferente, ¿no? Lo cierto es que ante un escenario de debilitamiento económico, que también descomprime precios por su naturaleza, y sobre todo el resto del mundo, quizás se pueda adaptar el mundo a este escenario de mayor tasa arancelaria
contra lo que había antes del 20 de enero de este año, ¿no? O el 1 de abril de este año, como quiera verse. La situación actual implica un desafío de riesgos bilaterales. Tema inflación, tema empleo, tema impacto arancelario en el transversal. Con riesgos a corto plazo para la inflación inclinados al alza y riesgos para el empleo inclinados a la baja. El marco de la Reserva Federal requiere equilibrar ambos lados del mandato dual, reconociendo que el aumento de los riesgos a la baja para el empleo se considera apropiado avanzar una postura de política más neutral. En su última reunión bajó en 25 puntos base, como ya dije, la tasa de referencia, pero todavía con una política que se considera restrictiva o astringente, así que habrá que ver qué es lo que viene. Bueno, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.